Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. En el entonces Distrito Federal de los años 70, la vida se medía en la capacidad de interactuar, de caerse y rasparse las rodillas sin la mediación de una pantalla. Para Carlos Francisco Sánchez Fanjul, actual director de Procesos y Tecnologías de Información en Soriana, esa infancia en la colonia Doctores fue el primer laboratorio de resiliencia. En un entorno de clase media y bajo una formación tradicional, su padre le inculcó la cultura del esfuerzo y el trabajo duro, hacer las cosas sin quejas. Bueno, mira, yo nací en la Ciudad de México, en una familia clase media, en la colonia de los Doctores. Mi infancia en los 70s, pues era como esos niños que jugaban en la calle, que iba a la escuela, que a Dios gracias todavía no había celulares, entonces nos desarrollamos con la capacidad de interactuar con otras personas, con otros niños, de caerte, de levantarte, de rasparte las rodillas y éramos niños, ¿no? Y afortunadamente todavía tuvimos esa oportunidad de esa época donde pues era más importante estar con las personas que con los gadgets, ¿no? Y bueno, pues mis padres, pensaría yo que éramos una familia muy tradicional. Mi padre pues nos educó mucho en la cultura del esfuerzo, del trabajo duro, de pues no quejarse y hacer las cosas. Eh, eh, Afortunadamente, a pesar de que hubo vacas flacas en la casa, yo tuve la ventaja de haber sido becado prácticamente de la secundaria en adelante todo el tiempo. Entonces, pues también tuve un estrés de cumplir y de sacar adelante notas y calificaciones. Pero bueno, de todas maneras me dio tiempo de hacer amigos, de tener novia, de las cosas que hacían en ese tiempo. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. Pues mira, yo soy ingeniero cibernético y yo de verdad tenía un sueño ahí de querer armar robots. Estamos hablando de finales de los 80, cuando estaba eligiendo carrera. Y bueno, pues la única universidad en ese tiempo que solo había dos opciones, era el Instituto Politécnico o la Universidad La Salle. En mi familia había cierta tradición lasallista, yo venía de colegios lasallistas y pues decidí estudiar eso. La realidad es que nunca armé un robot. Me dediqué más a la parte de software, a la parte de hacer los primeros sistemas y luego pues ya soluciones de empresa, y hoy pues ya lo que me dedico de transformar negocios. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. En mi vida laboral, yo no sé si es un caso diferente al de todos, ¿no? Pero yo empecé a trabajar a la mitad de mi carrera, justo al terminar el quinto semestre, cuando las carreras eran de 10 semestres. Y bueno, pues un buen día en casa me invitaron a participar de la economía familiar y pues hubo que buscar empleo, y en la bolsa de trabajo de la Universidad de La Salle me encuentro una publicación de Grupo Modelo, que estaban buscando personal, y pues, ¿por qué no? Me presenté. De verdad no tenía ningún tipo de experiencia, entonces hice ahí unos exámenes que me pidieron,
más de conocimientos que otro tema, un par de entrevistas y prácticamente a la semana me estaban diciendo que cuándo empezaba, ¿no? Y eso fue muy característico porque de verdad en mi vida, que ya te platicaré por qué creo que pasan así, pero siempre las oportunidades llegaron así, ¿no? O sea, no necesariamente las pedí yo, sino siempre se presentaron enfrente de mí y pues la decisión fue arriesgarme a tomar esa opción. Para serte honesto, a mí no me gustaba la cerveza. Cuando entré a trabajar en Grupo Modelo, eh, con el tiempo le encontré el gusto y bueno, pues dije, bueno, voy a empezar aquí mientras termino la universidad. Y mientras termino la universidad pasé 26 años ahí. Esa fue mi inserción en el mundo laboral. Yo creo que hay como muchas. Cuando yo llegué, recuerdo mucho, no se me ha olvidado mi primer día, ¿no? Yo estaba aterrado. No sabía qué iba a hacer, no sabía si lo iba a hacer bien, tenía 20 años, era pues, joven, realmente mi única otra experiencia laboral, si es que se puede llamar así, pues fue ayudar a mi papá los sábados en un negocio que él tuvo, pero pues era realmente nada comparado con esto. Y afortunadamente, creo que siempre encontré en mi camino gente que está dispuesta a ayudarte, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, pues tú demuestres que realmente tienes ganas, que estás con ganas de aprender, de verdad, de querer quedarte ahí, ¿no? Afortunadamente, los siguientes días ya fue bajando ese miedo de lo desconocido y creo que a la larga lo primero que empecé a aprender es que en el camino laboral como en la vida pues hay un montón de cosas que te dan miedo, ¿no? Pero pues hay dos opciones, ¿no? O te paralizas por el miedo y no haces nada y ya no pasa nada, o pues con todo y miedo avanzas y le das para adelante y bueno, pues así han sido un montón de cosas, ¿no? En esas oportunidades que se van presentando, pues siempre está esta cuestión de, híjole, y si no puedo, y si no es para mí, y si no lo hago bien, y pues solo hay una opción de saberlo, ¿no? Y es arriesgándote a hacerlo, ¿no? Pilotos. El liderazgo va más allá de dirigir a otros. Se trata de inspirar, tomar decisiones difíciles y mantenerse firme incluso en los momentos más complejos. Yo creo que como muchas otras personas, mi primer equipo de trabajo a mi cargo, realmente pues nadie te prepara completamente, ¿no? Y al principio pues empiezas a experimentar y un poco dices, oye, pero pues, ¿cómo me van a hacer caso a mí? ¿O por qué me van a seguir? Etcétera, ¿no? Con el tiempo, pues yo aprendí que las personas solo van a hacer algo por una única razón, y es que quieran hacerlo. Y para llegar a que quieran hacerlo, tú tienes dos caminos principalmente, ¿no? Podríamos ahí debatir si hay más, pero uno es que los obligues, que estés ahí prácticamente con un látigo en la mano, y lo que va a suceder es que pues mientras tú los estés viendo lo van a hacer, y en el siguiente minuto que te voltees, pues lo dejarán de hacer, o lo harán mal, o etcétera, ¿no? Y con el tiempo yo encontré que la segunda opción, que requiere mucho más energía, tiempo, dedicación, es inspirarlos y convencerlos para que ellos decidan hacer las cosas porque realmente entienden que eso vale la pena hacerlo, ¿no? Y digo que toma tiempo porque pues hay que involucrarlos, explicarles, tomarlos en serio, hacerlos parte del tema, darte el tiempo de explicarles las cosas. Y bueno, pues al final del día creo que ese ha sido un poco el secreto de la historia, es tomar al equipo como
en serio, como parte de tu círculo. Y bueno, hay otro ingrediente que es importante y es genuinamente comprometerte con ellos, ayudarlos a crecer en el camino, ¿no? Porque al final del día, pues parte de por qué se involucran y creen y tienen, pues porque también creen que eso es un camino para ellos, para su crecimiento, ¿no? Y entonces al final te das cuenta que el líder tiene doble trabajo, ¿no? Porque tiene el trabajo de dar resultados como todos los demás, y vaya que el líder siempre tiene objetivos mucho más altos, pero la otra parte es que tienes también la responsabilidad de la gente que va contigo, porque pues tienes que estar atento a sus necesidades, todos van a diferentes ritmos, todos tienen diferentes requerimientos en algún momento y hay que darse el tiempo también de estar cerca de la gente, ¿no? Y bueno, pues mira, siento que ha servido a lo largo del tiempo. Después de 32 años de carrera, pues hay mucha gente que trabajó conmigo que todavía me habla, entonces quiere decir que por lo menos no soy el jefe odiado, pero sí hay gente de la que pues te da orgullo ver a dónde llegaron, ¿no? Y no porque tú hayas hecho su carrera, la verdad es que eso no pasa, pero un poco contribuir a que otros suban también la escalera, me parece que ha sido también básico, porque al final del día, y esto es algo bien importante, ellos impulsan también tu carrera. Para mí, nuevamente, hay que involucrar al equipo, hay que ver por ellos y entender las necesidades, hay que ayudarlos, ¿no? Y bueno, pues también el otro tema que es bien difícil, pues también hay que tener apertura para que también ellos se expresen, ¿no? Hay que también tener la capacidad de que de alguna forma hay el espacio para que ellos te digan, no estoy de acuerdo contigo, o lo que tú dijiste no está bien. Y, y normalmente eso es lo que más difícil es, porque pues también uno es humano y también tiene su propio ego y hay que tener la tenacidad de que llegue el subalterno y le diga, oye, esto que hiciste estuvo mal. Yo afortunadamente he tenido subalternos, gente que estuvo conmigo, que realmente se volvía una conciencia mía que me ayudaba a entender cuando me estaba equivocando, ¿no? Entonces, creo que eso también ayuda mucho. Pilotos. En la adversidad es donde las palabras pierden peso y las decisiones revelan verdaderamente el carácter de un líder. Yo tengo un estilo externo que todo el mundo ve como que yo siempre estoy demasiado cuánime o no sé, y no porque yo lo piense, la verdad la gente me lo ha dicho, piensa que yo siempre estoy despreocupado, una tez tranquila, pero lo que no sabe la gente es que yo soy igual de aprensivo que todos los demás y por supuesto que siento y, y pues cuando hay problemas, pues obviamente no estoy del todo tranquilo. Ahora, con el tiempo, uno entiende que no hay que tener problemas con tener problemas, ¿no? Problemas siempre va a haber, desde que nacemos hasta que nos morimos, siempre va a haber problemas, ¿no? Lo que está mal es no saber lidiar con los problemas, no abordarlos, no apropiarse de los problemas, no decir, oye, pues si este problema, ok, si nadie lo agarra, bueno, yo lo agarro porque alguien tiene que resolverlo, ¿no? Alguien tiene que verlo y, y hay que hacerlo, ¿no? Ahora, los problemas, pues el problema puede ser algo que se puede resolver con tiempo, llevarlo a cabo, etcétera, pero las crisis son otra cosa. Las crisis son momentos en los que alguien está perdiendo, ¿no? Desde la compañía, las personas, el equipo, un grupo, los clientes, alguien está perdiendo
y cada minuto que pasa es complicado. Y en la crisis, lo último que uno puede hacer es volverse loco, ¿no? Es cuando más uno tiene que respirar. Eh, ya ves que dicen que en nuestra mente hay un elefante y un jinete, ¿no? En el elefante va a querer correr por todos lados y en la crisis es el único momento donde el jinete tiene que imponerse al elefante y tiene que tener la dureza de controlar todo. Al final, quizá cuando pasa la crisis ya te desbordas, pero no puedes perderte, ¿no? Y peor si eres el líder, ¿no? Porque el líder pues tiene que mantener una ecuanimidad, todo el mundo va a estar gritando, va a haber 1000 gentes diciendo cosas y hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar ahí. Me ha tocado situaciones donde pues un día empieza algo, se genera una crisis y 4 días después apenas vas saliendo y apenas vas a dormir. Entonces, pues el líder tiene que estar ahí hasta el final, ¿no? Entonces, las crisis hay que ser ecuánime, la cabeza muy fría porque hay que pensar en soluciones, hay que jalar a todo el mundo, hay que despejar el cerebro de emociones para que puedas pensar. Los problemas, mira, a mí me encanta resolver rompecabezas, ¿no? Entonces, pues cuantos más haya, mejor. Pilotos. Aprender a confiar en otros no es sencillo, pero es ahí donde un líder deja de hacerlo todo para comenzar a construir algo mucho más grande. Unido al tema del involucramiento, ¿no? Por supuesto que tuve etapas donde yo como líder me fui formando y me desesperaba cuando alguien de mi equipo no sabía hacer algo y terminaba haciéndolo por ellos y después entiendes que eso está mal, ¿no? Es que son como tus hijos, ¿no? Pues ¿cuándo van a aprender? Pues no van a aprender a caminar si no se dan un golpe, o no van a aprender a andar en la bici si no se caen, o en los patines, o no van a aprender a andar en la vida si no son responsables. Entonces, aquí es un tema de entender las experiencias, capacidades que tiene cada uno de los elementos del equipo y irles dosificando tareas acorde a esa visión, ¿no? Ahora es un poco diferente porque, bueno, pues, tengo directores, subdirectores y un montón de gente de diferentes rangos y, bueno, ahora se vuelve más difícil porque a cada rango, pues, hay que darle acorde a su nivel, el nivel de responsabilidad. Y parte de delegar es, pues, también respetar el espacio, ¿no? Por ejemplo, pues, yo a mis directores, pues, les tengo que decir: "Pues, esta es tu labor", ¿no? Yo te puedo sugerir cómo hacer esta labor, te puedo dar indicaciones, mi visión de cómo lo podría hacer, pero, pues, también es tu, responsabilidad realizarlo, y si tú sabes de otra mejor opción, pues, abierto, ¿no? Pues, es tu decisión, ¿no? Por lo mismo, yo tengo, dentro de esto de las reglitas del líder, una de las cosas que siempre le he pedido a mis jefes, que es un tema que yo necesito, es, oye, yo escojo al equipo con el que trabajo, ¿no? Yo necesito sentir que el equipo con el que trabajo fue mi decisión, que son las personas que yo creo que van a funcionar en cada una de sus posiciones. Y bueno, ahora que me reportan directores y gente de otro nivel, pues yo tengo que respetar lo mismo con ellos, ¿no? Yo tengo que dejar que mis reportes directos escojan a sus equipos, porque al final del día, parte de delegar es, pues, pedir cuentas. Y pedir cuentas es, oye, pues esto se tenía que hacer, ¿dónde está? Y también parte de dejarlos que ellos escojan sus equipos es precisamente, pues no hay pretexto. Tú escogiste quién querías tener en tu equipo. Yo te puedo sugerir si no sabías, pero es tu decisión. Y bueno, pues la realidad es que cuando tú eres líder de un equipo que ejecuta, que hace, que pone las manos en la cosa, es un poco más difícil delegar,
Yo me acuerdo cuando a mí me gustaba mucho programar, creo que era bueno programando, y cuando me dieron mi primer equipo, pues tenía esa eh, cosa de que pues yo quería seguir programando y ser líder de equipo, ¿no? Y entonces en algún momento tuve que entender, oye, pues no, tienes que dejarlos a ellos porque tú ya no eres, ¿no? Hoy en día ya es muy diferente porque digamos que en el orden de los factores, siempre le digo a mi equipo, en el orden de las cosas, la realidad es que pues yo no hago nada, ¿no? Todo lo crean ustedes son los que hacen y pues mi función ahora ya es dirigir, pero cuando hay líderes que sí tienen equipos que son los que crean, la tentación siempre es mucha. La comunicación es el talón de Aquiles de toda la gente que trabajamos en tecnología. He trabajado con gente de muchas nacionalidades, he estado en varios países, en diferentes empresas, y la realidad es que la gente de tecnología tenemos muy complicado siempre el comunicarnos, ¿no? Y entre pues los equipos a veces no es diferente. La diferencia es que dentro del equipo hablamos el mismo lenguaje, fuera del equipo hablamos el mismo lenguaje con gente que no habla el lenguaje. Entonces es un problema. Pero yo con el tiempo fui aprendiendo que la comunicación dentro del equipo tiene que tener diferentes niveles, ¿no? Tienen que tener una comunicación formal, ¿no? La formalidad para las cosas de las decisiones, los cambios, la visión estratégica, etcétera. Pero también tiene que haber una comunicación informal o canales informales para que la gente pueda accesar a todos los niveles e interactuar, porque de lo contrario, si todo es formal, pues nos vamos a una estructura rígida que no se comunica entre sí. Ahora, también he aprendido a crear ciertos rituales y ciertos foros donde la gente puede interactuar, donde los involucremos, donde comuniquemos ampliamente a todos dónde estamos, a dónde vamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque al final del día, algo que ha sido muy relevante para mí es que la gente conecte entre lo que está haciendo y el resultado de la compañía. Porque si la gente no entiende qué propósito está teniendo el trabajo que hace, es que, pues entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí y no en cualquier otro lado? ¿No? Y es difícil, no es que se haga perfecto. La idea está muy bonita, ejecutarla siempre es un reto, pero la visión es esa, o sea, que la gente al final del día sepa por qué hace lo que hace y eso que hace, cómo se conecta con el resultado de la compañía. Pilotos. La presión es parte inevitable del camino, pero la forma en la que se enfrenta define la claridad, el enfoque y la permanencia en el liderazgo. Hace muchos años la gente de tecnología, la gente de tecnologías de información o de TI, como le queramos decir, bastaba con que supiera de tecnología, supiera de bases de datos, supiera de programas, supiera de servidores, de sistemas operativos, de redes, de estas cosas, ¿no? Hoy en día eso ya no es suficiente, ¿no? La gente de TI tenemos que entender el negocio, cómo funciona el negocio, qué palancas mueven el negocio, por qué se movió de una forma, por qué se movió de otra, cómo funcionan las cosas. Y poco a poco nos fuimos convirtiendo más que en un área de tecnología, en el acervo cultural de cómo operan las compañías, ¿no? Y aquí en Soriana, pues no es la excepción. El equipo de tecnología tiene que entender el negocio y a veces es un poco, no voy a decir injusto, sino muy retador, porque uno tiene que dominar su área y dominar el área de los demás, ¿no? Lo cual pues, no está nada fácil, pero es la única forma para poder ayudar a todas las áreas a encontrar soluciones para los problemas en los que se enfrentan, ¿no? Y eso
pues el reto es que luego las áreas esperan que uno sepa las soluciones a sus problemas cuando a veces ni siquiera sabemos la de los nosotros. Pero gracias a eso, al involucramiento que tenemos en el negocio, a forzarnos a tratar de entender el negocio, de hablar cómo funcionan las cosas, de por qué las cosas se conectan, es como hemos ido encontrando las ideas y las soluciones para encontrar esos proyectos transformadores que traen a la compañía pues beneficios, ¿no? Poner a alguien que estudió ingeniería en sistemas a armar un caso de negocio, pues es un reto bastante grande, ¿no? Tienen que saber de finanzas, tienen que saber de activos, tienen que saber de logística, de cómo se maneja la parte comercial, etcétera, para poder decir dónde están los beneficios y cuáles son las mejoras y cuánto vamos a ganar con esto. Hoy eso es lo que se demanda de nosotros. Y en esa visión, pues yo he cultivado mucho con mis equipos que nosotros tenemos que conocer el negocio en el que estamos todo el tiempo. Y entre más conozcamos y entre mejor sepamos qué hacen todos, pues es la única oportunidad que tenemos realmente de transformar las cosas. Pilotos. En un mundo que cambia constantemente, innovar deja de ser una opción para convertirse en la única forma de mantenerse vigente. Mira, esto de la innovación siempre ha sido complejo. En algún punto de mi carrera tuve incluso equipos de innovación que eran algo caóticos. Para mí realmente la innovación está ligada a ir entendiendo necesidades, problemas o incluso dilemas que tienen las organizaciones, ¿no? O sea, uno difícilmente va y se levanta en la noche y dice, oye, tengo una nueva idea de transformar el mundo, ¿no? Tú vas observando el día a día, vas entendiendo qué retos tenemos, qué están haciendo en otros lados, qué podríamos hacer diferente, y pues vas conectando ideas de cómo hacer cosas diferentes. Difícilmente nosotros tenemos el presupuesto de investigación y desarrollo de NVIDIA o de OpenAI, etcétera, ¿no? Pero nosotros, la innovación que podemos hacer es repensemos el negocio de una manera diferente, ¿no? Y más fácil o más directa, ¿no? Y muchas veces esa innovación es como iterativa, ¿no? No es así como grandes brincos y vamos juntando. Y a lo mejor cuando tú volteas a ver lo que para un grupo es innovación, tú dices, oye, pero eso ya lo hacía fulano. Sí, pero en este espacio es totalmente nuevo y ha traído un beneficio importante, ¿no? Y eso quiere decir que realmente la innovación en las empresas es este juego de motivar las nuevas ideas, ¿no? De que alguien se anime a pensar fuera de la caja, que le des espacio de pensar fuera de la caja, porque a veces el sistema inmune de las compañías lo que hace es atacar las nuevas ideas. Y mucho de la función que tenemos los directivos es de proteger esa pequeña idea, esa nueva, oye, no, espérate, no ataquen las ideas, no hay ideas malas, déjenlas fluir y escuchas, y si algo hace sentido, pues hay que darles espacio para que empiece a crecer algo que puede ser interesante, ¿no? Pero yo realmente creo que sí hay los grandes inventos de la humanidad y ahorita que todo mundo tapiza pizarrones de inteligencia artificial, pues el tema más bien a veces no es, oye, ¿qué tecnología innovadora vamos a usar? Sino qué nueva forma de operar, de pensar, de ejecutar, de hacer, vamos a implementar dentro del ámbito de lo que sí podemos hacer, ¿no? Para mí esa es la visión de innovación. Pilotos. Construir una carrera exitosa tiene un costo, pero encontrar el equilibrio con la vida personal es lo que realmente le da valor a todo lo demás. Vaya, mira, yo creo que he tenido estrés crónico desde hace 30 años o más, pero al final
yo fui aprendiendo que hay que entender cuando el estrés viene porque estás excesivamente preocupado por algo. Y esas preocupaciones que tienes, pues normalmente son, nuevamente, miedos a cosas que podrían ser o no ser en un futuro, algún día, quién sabe. Y pues lo primero que hay que entender es que el 90% de lo que te preocupa nunca va a pasar, ¿no? Entonces hay que primero tratar de eliminar todas las arañas que tienes en la cabeza que no te sirven, pero luego, de las cosas que sí son reales, pues lo que fui aprendiendo es a entender su verdadera dimensión para saber si me estresaban o no. Alguna vez leí un libro muy, muy antiguo de Dale Carnegie acerca de cómo manejar el estrés y los problemas. Y habla mucho de, mira, lo primero que tienes que hacer es pensar qué es lo peor que puede pasar. Oye, mira, tengo un problema, tengo esta situación, estoy muy preocupado, ¿qué es lo peor que puede pasar? Oye, ¿me voy a morir? No. ¿Va a morir mi familia? No. ¿Va a dejar de comer mañana? No. Oye, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Que perdamos un target. Ok, esto es lo peor que podemos pasar. Acéptalo. Vas a perder el target. Ya lo aceptaste. Baja mucho el nivel de estrés. Y luego dices, ok, ¿ahora qué puedo ir haciendo para empezar a recuperar algo de lo que ya perdí? ¿No? Y entonces empiezas a dejar que otra vez el jinete vuelva a tomar el control y no el elefante. Y empiezan a fluir las cosas, ¿no? Ahora también debo de serte honesto en algo. Yo tengo una bendición. Yo puedo estar muy mal, muy de malas o lo que sea, etcétera, pero afortunadamente me voy a dormir y al día siguiente amanece de nuevo y otra vez empieza de cero el contador. Y eso ayuda mucho porque ecualiza mucho el estrés, también ayuda mucho a no guardar rencores, porque pues, prácticamente hacemos suma cero y volvemos a empezar, y ayuda, ¿no? Y nuevamente, pues hay que razonar, o sea, creo que todo esto es porque cuando uno logra razonar las cosas y dejar las emociones de lado, es cuando puedes manejar las cosas. Ahora, como lo he dicho, es más fácil decirlo que hacerlo. No todo el tiempo es tan fácil. Y bueno, hacer ejercicio, tener una vida sana, una situación familiar, pues que esté bien con la familia, la pareja, los hijos, padres, hermanos, etcétera, pues también ayuda. Todo eso ayuda mucho. Y porque al final del día, pues eres tú y los tuyos, ¿no? Y a veces entre los tuyos, pues te ayudan mucho a hasta cuando se burlan de ti, te ayudan un poco a desmitificar las cosas. Yo siempre le digo a mi equipo que el único recurso que realmente es escaso es el tiempo, ¿no? Todos los demás se pueden conseguir excepto el tiempo, ¿no? Yo particularmente aprendí a manejar muy bien mi agenda. Soy muy meticuloso en mi agenda. Los temas que quiero darle seguimiento, pues tengo mis espacios ya reservados. Y también aprendí, como me recargo mucho en mi agenda, es si algo no está en mi agenda, no va a pasar. Si no le dedico tiempo, no va a pasar. Entonces, incluso el tiempo que es para mí lo tengo que reservar, porque si no, no va a pasar, ¿no? El tiempo que necesito, tuve algún jefe hace mucho tiempo que un día vio mi agenda y me hizo una crítica, me dijo, eso que haces está mal, ¿no? Porque yo era mucho de tener una reunión tras otra, así, todo lleno de 8 a 8 todos los días, incluso ni comía, y me dice, eso que haces está mal, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que tengo muchas cosas que hacer. Sí, pero, mira, número uno, en todo ese espacio no hay tiempo para ti. ¿A qué horas piensas? ¿A qué horas razonas lo que estás haciendo? ¿A qué horas defines cuáles van a ser tus próximos pasos? ¿En dónde estás analizando los problemas a los que te enfrentas? No hay espacio, ¿no?
Segundo, una agenda así de atiborrada está evidenciando que tu equipo no está tomando las riendas de los temas. Porque si tú estás encima de todos para que todo pase, entonces ellos realmente qué espacio están teniendo. Entonces, ha sido aprender sobre el tiempo que la agenda pues es una herramienta, ¿no? No un grillete. Y me gusta tratar de administrar los espacios. Yo pongo en mi agenda los temas a los que yo me quiero dedicar. Le dedico un tiempo a estar con el equipo, más que nada, y les doy las sesiones con mi equipo, es qué decisiones, qué problemas o qué apoyos son los que necesitas de mí, o los espacios donde juntos definimos o acordamos lo que va a seguir adelante, pero pues ellos tienen que también tener espacio para ejecutar. O sea, yo trato de tampoco quitarles mucho tiempo a mi equipo, porque si no, a qué horas trabajan, pero yo también busco tener mis espacios donde hay cosas que me gusta, que creo que puedo aportar o apoyar, etcétera, y crear foros con gente donde puedo eh, trabajar estos temas, ¿no? Y bueno, creo que también en la medida que vas buscando también que tu equipo crezca, ellos mismos te van ahorrando tiempo, ¿no? Porque ya no tienes que invertir tanto tiempo en ellos, en la medida que resuelves problemas, porque a veces también resulta que la agenda está muy llena de temas de resolver problemas que no son problemas de mejorar la compañía, sino son resultado de ineficiencias que estamos arrastrando. Y en la medida que también vamos reduciendo eso, se va generando tiempo para nosotros, ¿no? Bueno, y debo decirlo, ahora con tantas nuevas herramientas y estas cosas, pues uno también tiene que entender cómo se fabrica tiempo para uno, ¿no? Oye, pues si yo hacía algo que me tomaba 2, 3 horas a la semana, etcétera, pues ahora ya hay como 20 opciones de agentes y herramientas, etcétera, que te pueden ayudar a hacerlo en 5 minutos o en media hora y eso te libera tiempo, ¿no? Entonces, sí, también hay que buscar cómo ir dándole vuelta a la rueda también. Pilotos. Fíjate que desde que tengo memoria laboral, siempre escuché la queja constante de la calidad de vida. Y la calidad de vida. Y el empleado siempre quejándose de que el trabajo era muy pesado, etcétera. Y no es que no sea cierto, ¿no? Pero me costó años entender que el responsable de la calidad de vida es uno muchas veces, más que la compañía. Y uno es el que a veces no se da cuenta de que la propia ineficiencia, el bajar por el café, el hacer cositas, el perder el tiempo, etcétera, te roba tiempo que luego terminas destinando para hacer lo que tenías que hacer. Y también cuando hablamos de balance, calidad de vida, siempre la gente se imaginaba como, oye, el mismo tiempo que trabajo, voy a tener el mismo tiempo destinado para otras cosas, etcétera. Cuando la realidad es que está en cada quien determinar cuánto tiempo le dedica a cada cosa en su vida, ¿no? Hasta donde yo sé, y a menos que haya cambiado algo, todo el mundo tiene obligado a trabajar 40 horas y no más. Y yo siempre le he dicho a mi equipo, miren, yo no volteo a ver relojes checadores, ni horas de entrada, ni de salida, ni cuánto se toman para comer o para salir, o etcétera, porque no tolero estar tratando a la gente como niños, ¿no? Para mí el KPI clave es, ¿entregaron o no entregaron lo que tenían que hacer? ¿Dieron resultados o no dieron resultados? Y si a alguien le toma 3 horas dar el resultado que a otro le tomó 16, pues, felicidades por esas 3 horas, ¿no?
Y bueno, pues evidentemente habrá que darle algo más porque se va a aburrir, pero cada quien tiene que aprender a gestionar su tiempo, ¿no? Yo tuve épocas de mi vida donde trabajé muchísimo, sin exagerar, tuve épocas donde trabajaba yo 100 horas a la semana, de lunes a domingo, en proyectos muy complejos, que tampoco quiero volver a hacer nunca. Pero después me di cuenta que realmente mucho de eso está en saberse administrar y saber entender y priorizar, ¿no? Porque, pues, para mí los tiempos de calidad que le otorgo a mi familia, a mis amigos, a hacer ejercicio, a ver por mi salud, etcétera, pues los defino yo, no Soriana o no la empresa en la que trabajo. Y muchas veces le estamos delegando a otra persona la toma de decisiones que es personal, ¿no? Y hay gente que dirá: "No, sí, pero yo tengo un jefe que", pues sí, hasta donde yo he visto, todos los jefes, por estrictos o no estrictos, malos o buenos, etcétera, todos quieren lo mismo, ¿no? Alguien que dé resultados, y si alguien da resultados en 8 horas al día o en 16, pues está en cada uno, ¿no? Oye, si el resultado esperado está desproporcionado, pues también hay que presentarlo, analizarlo, pero mucha gente no entiende que ese tipo de pláticas son pláticas donde se llega con argumentos, con información, con datos, y no con emociones, y con supuestos, y con creencias, porque eso, pues no, pues el jefe, ¿qué va a decir? Oye, pues yo creo también, y entre tus creencias y las mías, las que van a perdurar son las mías. Oye, pero yo traigo datos, ¿no? Y aquí dice, mira, aquí están todos estos datos y estos argumentos, y, bueno, ya cuando hablamos con datos ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, para mí, hoy en día, la calidad de vida es un tema personal y es un tema de buscarlo entre todos, ¿no? Yo sigo viendo en todos los equipos de trabajo mucho desperdicio de tiempo que podría eliminarse si la gente hablara más, si entendiera más, si analizara más, y y creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Eh, Parte de eso es que también creo que a veces la gente pierde mucho tiempo porque no se prepara, ¿no? Ya tiene tiempo, aquí les pasamos el video ese de afilar el hacha, donde, pues, es un poco esa crónica de, oye, no le entres directo a aventarte a hacer las cosas. Primero piensa, analiza, encuentra la mejor forma de hacer algo, y al final lo vas a hacer más rápido que aventándote directo a hacer las cosas. Pilotos. Detrás de cada error importante hay una historia, y muchas veces las lecciones más profundas nacen precisamente de esos momentos. Yo creo que hubo cientos y cientos y cientos de errores, porque eh, no hay otra forma de aprender si no es equivocándote, ¿no? Eh, yo lo que le digo a mi equipo, no hay problema con equivocarse, ¿no? Eh, el- lo único que uno tiene que tener claro siempre es, está bien equivocarse para aprender, etcétera. Hay que entender que cuando uno se equivoca, pues, el gran reto es, pues, la consecuencia, ¿no? Entender las consecuencias. Oye, pues si hice un tiradero para aprender, está bien, aprendiste, pero ahora hay que levantar el tiradero. Entonces, pues tienes que quedar a limpiar todo tu desastre, ¿no? O si en tu equivocación, todavía peor, lastimaste a alguien, pues tienes que ir a pedir perdón y tienes que ir genuinamente a ponerte a hacer la paz con alguien, ¿no? Ahora, hay de errores a errores, ¿no? Y hay errores que pesan más. Yo creo que los errores más fuertes o un área donde siempre los errores pueden ser más difíciles es cuando te equivocas con la gente, ¿no? Para mí un error que es muy doloroso es cuando tienes una persona que está en su puesto
lo está haciendo muy bien en su puesto porque ahí es muy bueno, y a ti te enamora ese resultado, esa pasión de la gente que está teniendo en ese puesto, y decides crecerlo, ¿no? Decides darle más responsabilidades y lo sacas fuera de su área de donde está bien él, porque estabas enamorado de ese performance que tenía la persona. Pero la persona no estaba lista. No estaba lista, no tenía... Yo siempre le digo a mi equipo que las organizaciones son una pirámide por inversa, ¿no? Porque la caja que sigue arriba es más grande que la de abajo. Te va a exigir más, te pide más de ti, etc. ¿Y qué pasa? Que tú subes a alguien que lo hacía bien en esta caja, pero realmente no la desbordaba, no tenía nada más. Y cuando lo pones en una caja más grande, pues ya no la llena. Le empieza a ir mal al equipo, las cosas no suceden, la persona se deprime, empieza a sacar lo peor de todo. Y algo que se suponía que era muy bueno, termina siendo perder a un recurso que le hiciste daño, que se va dolido. Y pues, a ver, vamos, todos pierden en esa decisión. Y lamentablemente las decisiones de gente son así. No te dan un librito donde tienen las respuestas correctas. No hay blancos y negros, hay escalas de grises y tú escoges dónde le vas a tirar, y si te equivocas, pues te va a doler a ti, le va a doler a una persona y posiblemente un equipo y en una de esas a toda la organización. Pilotos. Después de años de decisiones, retos y aprendizajes, siempre queda una reflexión capaz de guiar a quienes vienen detrás. Yo todo lo que platico y le cuento a mi gente, a mis equipos, a las personas, pues son las cosas que yo he vivido, ¿no? Lo que a mí me pasó, lo que a mí me constó. No tengo un libro ni el método de Carlos Sánchez ni nada por el estilo. Simple y sencillamente pues me fui tropezando en el camino y cada vez que me levantaba pues aprendí algo y pues fui ahí haciendo mi colección de prácticas, ¿no? Y yo creo que lo único que siempre me ha funcionado, y fue por el comentario que dije al principio, yo nunca pedí un puesto, nunca pedí una promoción, porque nunca supe hacerlo, ¿no? Y la única forma que yo tenía de hacer las cosas es que pues yo tenía mi área, mi pedacito donde yo tenía control y que me habían encargado, y pues me dediqué a que lo que yo tenía brillara, fuera lo mejor, se hiciera mejor, tuviera N grados de mejora continua. Y siempre he creído que gracias a eso la gente volteaba a verme y decía, oye, mira, este cuate está haciendo algo interesante, ¿no? Y bueno, pues al final del día me sirvió porque pues he llegado hasta donde he llegado, ¿no? Ahora, también hay otra cosa que alguna vez leí y me gustó. En alguna ocasión leí que tú tienes derecho a ser incomprendido por un tiempo, ¿no? Y entonces yo lo traduje a, mira, cuando hay una buena idea y nadie más lo puede entender, pues me vuelvo un poco irreverente y voy y hago las cosas que creo que pueden ayudar a otros o que pueden tener un resultado muy bueno, pese a que seguramente muchos no entienden por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y casi siempre al final resulta que sale algo interesante y la gente nuevamente voltea a verte, y luego ha habido buenos éxitos donde al final alguien llega y hasta se lo apropia y ya lo quiere para él, ¿no? Y dices, bueno, está bien, mientras le sirva a la compañía, creo que cumplí. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.